¿Cómo le va, amigos? Bueno, el gobierno, a pesar del traspié que tuvo el mes pasado, en el mes de marzo, con el 6,7 de inflación, que para este mes de abril ya se aprestan los pronósticos de un alrededor de 6%, y para el año no menos del 60%, por más que vaya a bajar unos puntitos en los meses siguientes. Imagínense ustedes que estamos en plena exportación de soja y hay realmente movimientos en la economía respecto de la suba del dólar, que sube en una semana 18 pesos, luego falta de previsibilidad en el sector más dinámico de la economía. Por un lado, el secretario de Comercio, que es el que maneja aparentemente el tema inflacionario, sigue insistiendo con los controles de precios, cuando en realidad no han dado ningún resultado nunca, pero nunca, desde años, no solo en nuestro país, sino en ningún lugar del mundo. Pero bueno, siguen insistiendo con esto. El ministro de Economía, que se dedica a otra cosa, que aparentemente no le interesa el tema inflacionario, eso lo ha dejado para el empleado de la vicepresidenta Feletti, y el ministro de Economía es empleado del presidente, depende del presidente. Pero la propia coalición que está gobernando en este momento no ha parado de tirarle dardos al ministro de Economía. O sea, la propia coalición que los puso en el Ministerio de Economía es la que le está haciendo la vida imposible al ministro. Un ministro que no le conocemos la voz porque no ha hecho ninguna exaltación, ningún discurso a la población, solamente ha hablado en el Congreso. No sabemos cuál es el programa que tiene, el camino crítico y la manera que lo va a conducir y a dónde quiere llegar. Un ministro que no tiene, digamos, en claro cómo resolver el problema, porque no tiene una conexión con el mundo actual, con la crisis que estamos viviendo, con la pobreza, con la indigencia. Hay una desconexión no solamente del Ministerio de Economía, sino del propio gobierno. Al gobierno le interesa más que la vicepresidente salga airosa en sus problemas de denuncias de corrupción. Y no le interesa tanto la calidad de vida de los argentinos. Es lamentable eso, porque hay una pobreza alarmante, una indigencia que ronda el 9%, tenemos más de la mitad de los argentinos que son pobres, y para colmo esta inflación del 6,7 cuando impacte en los datos del INDEC, más el 6% que se estima para este mes, va a ser peor la pobreza, va a quedar mucha gente excluida del sistema. Y en lugar de generar recursos genuinos a través de una buena educación, un trabajo que le dé la independencia, la dignidad al trabajador para llevar la comida diaria a su domicilio, a su casa, insisten con los bonos, con los pagos, con los acuerdos de las asignaciones, que es regalarle plata a la gente. Eso no conduce a nada, no conduce a nada. Tenemos que tratar de evitar seguir con esta escuela de la dádiva, de regalar plata. Tenemos que tratar de incentivar el trabajo. El sector productivo tiene una gran amenaza que es el propio gobierno, porque tanto el campo como el sector productivo de la industria están expectantes a ver si el gobierno les impone un nuevo impuesto, les sube las retenciones, le mantiene el cepo, se lo cambia, pero para profundizar los controles, para generarle mayores obstáculos que hacen que el sector productivo tenga el problema de que deje de invertir, que deje de tener los recursos que son imprescindibles para la economía, las regulaciones que crea el gobierno que imponen más problemas al sector productivo, la falta de importaciones
de material básico, de insumos básicos para el campo. Una rueda de un tractor que vale un auto 0 kilómetros, no solamente es cara, sino que no se consigue. Y con esta inflación, las desigualdades que terminan siendo injusticias económicas se van a ir agravando. No puede ser que el propio Ministerio de Economía no tenga un programa económico, un camino crítico, digamos, la tarea de ir teniendo prioridades para poder generar mayores recursos que tengan que ver con la inversión genuina, con la llegada de inversiones del extranjero. ¿Quién va a venir en las condiciones actuales? Imagínense ustedes que los inversores necesitan previsibilidad. Imaginen que le pongan un impuesto en la mitad del proceso productivo, como ocurrió con esto de la ganancia inesperada, provocada por las ventas en un mundo con el conflicto, o sea, condicionado con el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. O sea que porque unos pocos pudieron lograr una buena recaudación debido a un conflicto bélico, el gobierno les quiere sacar el dinero que ganaron de más por esa causa. Lo que tiene que hacer, como lo hace cualquier gobierno del mundo, es apoyar al sector productivo, al sector más dinámico, al sector que genera recursos, genera renta, pero ingresos para la población. Estos ingresos se traducen en mayor trabajo porque se requiere mayor empleo para movilizar esa producción. Y ese mayor trabajo no es otro de que al producir más, ese excedente de producción se exporte. Al exportarse, generamos los recursos genuinos que necesita todo país para engrosar las reservas con las que tiene que realizar la emisión de dinero con respaldo, para cuidar la moneda. Bueno, hay una desconexión total entre el gobierno y lo que buscan los argentinos, los intereses de los argentinos. Nadie se preocupa por el nivel de pobreza. Están más preocupados por sacar a la justicia de lado para que la vicepresidenta salga airosa con las causas de corrupción. Una vergüenza, una vergüenza. Más de la mitad de los argentinos son pobres. El 52% de los chicos mayores de 14 años viven en villas. Es increíble. Tenemos un casi 10% de indigencia, gente que no llega a los 30.000 pesos. Es realmente patético esto. El gobierno prefiere crear bonos, asistencia sin contraprestación laboral y sigue favoreciendo la dádiva, el regalo, regalar dinero, cuando en realidad lo que tiene que preocuparse el gobierno es por dar una buena educación obligatoria, para que la educación nos haga libres, nos haga distintos, podamos tomar decisiones sin que pasen estas cosas, depender de un Estado. Y el trabajo, que también nos da dignidad, tampoco se favorece. El sacrificio tampoco, solamente se favorece el regalar plata, la dádiva, los bonos, los planes, la asignación universal por hijo, todo lo que lleve o traiga aparejado ya 2 décadas que llevan a que casi 2 generaciones están viviendo de la dádiva, del regalo, del dinero fácil y no del trabajo. Esto tiene que cambiar porque no es el camino. Ojalá coincidamos y estemos de acuerdo en esto. Yo creo que vamos a ser un buen país en la medida que salgamos de este escollo del regalo, de la dádiva y de la politiquería barata. Ojalá así sea. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.